hasta la década de los 50, el cordón se clampaba y se cortaba 5 minutos después de nacer el bebé. Se esperaba a que pasara la sangre de la placenta. Era lo normal. Se llamaba clampaje precoz o corte precoz a cuando se hacía antes de un minuto. Se sabía que de esa forma pasaban entre 80 y 100 mililitros de sangre de la placenta al neonato. Y se sabía que la hemoglobina, el metabolismo de la hemoglobina era la causa de la ictericia. Entonces se fue adelantando el corte, clampaje y corte del cordón hasta nuestros días. Pero recientemente la ciencia, la medicina basada en la evidencia, se ha planteado si no es mejor que esa sangre pase al neonato. Estudios más recientes han determinado que pasan unos 80 mililitros de sangre en el primer minuto y unos 100 mililitros si contamos los 3 primeros minutos. Y que el hierro que pasa en esa sangre pues es unos 50 miligramos por kilo de peso del neonato. Pues bien, a día de hoy hay evidencia científica de que con el clampaje y corte tardío de cordón, es decir, esperando al menos un minuto, eso es lo que se espera en los estudios de hoy, hay menos hemorragia intraventricular, menos enterocolitis necrotizante. La bilirrubina no es tan diferente. Hay igual cantidad, o sea, no se afecta la mortalidad infantil, la hemorragia intraventricular grave, la leucomalacia periventricular, esos resultados no se afectan. Pero sí hay ventajas un poquito más a largo plazo, a los 3 y 6 meses de edad en concreto, en que los neonatos tienen menos déficit de hierro con el clampaje tardío. Y sobre todo, lo que es posiblemente más importante, a los 4 años de edad, esos niños que han disfrutado de un clampaje tardío de cordón tienen más baja puntuación en alteraciones del dominio social y de la motilidad fina, en comparación con el pinzamiento precoz. Cuando en nuestros días recientemente se ha empezado a experimentar con el pinzamiento tardío, cuando los protocolos todos hablaban de pinzamiento precoz, se hacía también poner al bebé por debajo del nivel de la madre para que por gravedad la sangre de la placenta cayera al bebé. Pero eso se ha visto que no influye. Es decir, la transfusión que pasa de sangre de la placenta al neonato es por la contracción uterina y no por la gravedad. No tiene nada que ver la gravedad porque no influye. Por supuesto, sí que se debe hacer pinzamiento precoz de cordón o se debe valorar en casos en que prima la seguridad materna, porque la madre necesita una estabilización hemodinámica, por ejemplo. O sea, en casos de hemorragia de la madre, inestabilidad hemodinámica, a lo mejor incluso en factores de riesgo que predisponen a ello, como placenta previa y desprendimiento de placenta, aunque eso probablemente no sea así. Eso habrá más estudios próximamente y se verá si en casos de factores de riesgo de hemorragia materna es mejor el pinzamiento precoz o, como en los demás casos, es mejor el pinzamiento tardío. Y lo mismo en situaciones de riesgo materno por causa fetal, como es, por ejemplo, el caso de la abulsión del cordón. En neonatos con necesidad de reanimación inmediata y en neonatos con retraso del crecimiento intrauterino, en esos casos, no hay demostración científica ahora mismo. Entonces se tiende a hacer lo que se estaba haciendo, que es pinzamiento precoz. Pero quizá lo que deberíamos hacer es lo que se estaba haciendo antes, es decir, pinzamiento tardío hasta que no haya resultados concluyentes. Una vez que se ha visto claro que es mejor el pinzamiento tardío porque al neonato le viene bien esa sangre transfundida desde su placenta, se plantea si no es mejor ya ordeñar el cordón
para conseguir que más cantidad de sangre pase de la placenta al neonato. Y bueno, los estudios no son concluyentes, pero por ahora no se puede recomendar. No se puede recomendar y se ha visto en grandes prematuros, en prematuros de en torno a 30 semanas, que el ordeño del cordón puede aumentar la frecuencia de hemorragia intraventricular, en concreto en prematuros de 23 a 27 semanas. La única situación en la que podría estar quizá justificado el ordeño del cordón, y hay que hacer más estudios al respecto, es en caso de cesárea. En caso de cesárea, el pinzamiento tardío es algo un poquito complejo. Y además, teniendo en cuenta que en la cesárea sí se ha demostrado que es mejor el alumbramiento por tracción controlada de cordón que el alumbramiento manual de la placenta que se hacía antes. Entonces, si se va a hacer tracción controlada, hay que clampar. Y si se clampa y se quiere hacer un clampaje tardío, entonces hay que esperar. En medio de una operación quirúrgica quizá no es muy conveniente esperar y en cambio el ordeño puede estar más justificado, pero no hay estudios ahora mismo suficientes. Lo mismo que no hay estudios suficientes en partos gemelares, aunque probablemente, salvo en casos de transfusión feto-fetal, el clampaje tardío sea lo mejor. Una excepción clara al clampaje tardío de cordón es si se quieren recoger células del cordón para congelar. En ese caso va a resultar mucho más dificultoso con el clampaje tardío. En cuanto al masaje uterino para cooperar, para ayudar en ese alumbramiento de la placenta, se ha visto que no reduce la hemorragia posparto, no reduce la necesidad de uterotónicos y no reduce la probabilidad de retención de placenta. Por tanto, es mejor no hacerlo porque además podría aumentar, si se hace conjuntamente con la tracción mantenida del cordón, como se suele hacer, la probabilidad de inversión uterina. En cuanto a la forma de alumbrar la placenta, tradicionalmente hay dos formas, la expectante y la activa, el manejo expectante y el manejo activo de la tercera fase del parto. Pues bien, la revisión Cochrane del 2019, que recoge muchos estudios, de los cuales, pues algunos hubo que excluirlos para la mayoría de los parámetros que se estaban midiendo, pero las conclusiones son que es un poquito mejor, sin que sea totalmente demostrado, es un poquito mejor el manejo activo. Pero hay que tener en cuenta una cosa, estos estudios se han hecho todos en entornos de parto medicalizado, entre los cuales ha habido una prevalencia muy importante de mujeres que han recibido oxitocina en la primera y segunda etapa del parto. Cuando se recibe oxitocina en la primera y segunda etapa del parto, se está aumentando la resistencia a la insulina, a la oxitocina, por así decir. Está habiendo menor eficacia de la oxitocina para producir la contracción uterina. Por tanto, probablemente estos resultados no son extrapolables. El manejo activo es mejor en cuanto a hemorragia posparto, en cuanto a necesidad de uterotónicos adicionales a la oxitocina del manejo activo, en cuanto a la necesidad de transfusión y en cuanto a la probabilidad de anemia posparto. Todo eso disminuye con el manejo activo del alumbramiento. Pero, sin embargo, aumenta con el manejo activo la probabilidad de náuseas, vómitos, dolor de cabeza, hipertensión y, curiosamente, necesidad de reingreso por hemorragia. O sea, las hemorragias son menos con el manejo activo, pero la necesidad de reingreso por una hemorragia es mayor cuando ha habido manejo activo. Bueno, y el manejo activo o expectante no influye la decisión de manejo activo o expectante en cuanto a placenta retenida más de 1 hora, necesidad de extracción manual de placenta o necesidad de antibióticos.
A la vista de la evidencia científica, hoy por hoy mi propuesta es que si el parto ya ha sido medicalizado con oxitocina, entonces se realice un alumbramiento también medicalizado, un alumbramiento activo, que consiste en que en cuanto nace el bebé, sea por vía vaginal o sea por placenta, inmediatamente nada más nacer, se pone un bolo intravenoso de oxitocina, que en un parto en domicilio podría ser intramuscular, se añade en muchos casos, si se valora necesario, ácido tranexámico. Se espera hasta que el cordón deje de latir para hacer un clampaje tardío. Entonces se clampa, se corta y se hace tracción controlada del cordón para el alumbramiento. En cambio, en casos donde la mujer busca un parto natural y se ha conseguido que en la primera etapa y la segunda han sido exitosas sin necesidad de oxitocina, en ese caso se espera 30 minutos o incluso una hora al alumbramiento espontáneo. Eso sí, si en 30 minutos o una hora no se produce el alumbramiento espontáneo, entonces se pasa en ese momento a el protocolo de manejo activo, es decir, oxitocina, clampaje y corte del cordón y tracción mantenida.